Y ahora, todos somos teólogos. El pastor John Muñoz te animará a conocer a Dios más íntimamente, a amarle más entrañablemente y a seguirle más fielmente. Abramos juntos la Biblia y descubramos la belleza de un Dios que dio a su Hijo en sacrificio por los hombres. Los griegos del primer siglo estaban fascinados con la filosofía de Heráclito y Filón, que suponía que este universo estaba a merced de un misterioso logo, que todo lo que ocurría debajo del sol estaba detalladamente controlado por él. Según ellos, el hombre pensaba y reconocía la verdad por el logo que moraba en ellos. En definitiva, este logos era la mente de un Dios, el juez de la verdad y el timón de mando de este universo. Por supuesto que todo esto estaba envuelto en cientos de años de mucha superstición, especulación, teorías y un entendimiento muy entenebrecido. No obstante, el apóstol Juan, de una manera insuperable y asombrosa, ha iluminado al mundo griego de su época y el nuestro también con el Evangelio. Él con tan solo 70 palabras ha traído la luz gloriosa y verdadera de Jesucristo como el verbo de vida. Usted puede imaginar a Juan proclamando: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Eso es extraordinario. Pero hay más. En el propio prólogo de su evangelio nos dice que ese verbo se hizo hombre. Esto es lo que leemos. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14. Será precisamente en este pasaje que meditaremos. ¿Aprenderemos lo que significa que el verbo haya habitado entre nosotros? ¿Conoceremos algo de la gloria que le corresponde como el Hijo unigénito de Dios? Y finalmente sabremos qué significa que Jesús, el Verbo, está lleno de gracia y verdad. Primero nos concentraremos en el Verbo que habitó entre nosotros. Todo esto es bastante maravilloso, sin duda. Esto es un presagio del cielo a la tierra. Juan nos dice que ese Verbo, que también era Dios, además se hizo hombre y lo hizo en todos sus sentidos. ¿Puede imaginar la reacción de las personas de aquella época? Quizás esta sea la cosa más sorprendente de todas. Juan asegura que Dios, el Verbo, tomó un cuerpo humano y habitó entre nosotros. Y además lo hizo como cualquier otro hombre. Tuvo unos padres, varios hermanos, amigos, tuvo una casa, comió, se vistió, se cansó y hasta trabajó. Cumplió con todos los requerimientos humanos que cualquier persona debe cumplir si quiere habitar entre nosotros. Este verbo que nos revela la mente de Dios, que es Dios y hombre, es Jesucristo. En su persona vamos a ver a Dios viviendo como cualquier otro hombre, y eso es grandioso. Pero por otra parte, Juan nos dice que habitó entre nosotros. Y aquí hay algo bajo la superficie. Usted debe saber que la palabra habitó que usa Juan implica más que ocupar una residencia o vivir en un lugar. La palabra es un comparativo con la habitación de Dios en el Antiguo Testamento. Permítame explicárselo. La palabra habitó que leemos en nuestras versiones en español es la palabra griega skino, una raíz que significa tienda de campaña o literalmente tabernaculizó. De esta palabra se origina otra, skenoma, que puede significar algo así como templo o tabernáculo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo fue el lugar que Dios designó para habitar personalmente la tierra. Sabemos que Dios llena con su presencia todo el universo, pero el lugar designado por Él mismo para manifestar su presencia de manera única y personal era esta tienda llamada tabernáculo.
Era el lugar más santo de la tierra. En ningún otro lugar de la creación se hallaría la presencia de Dios tan personal, santa y gloriosa como ahí. La presencia de Dios en ese tabernáculo acompañó al pueblo de Israel en todo su peregrinaje por el desierto. Algunos rabinos acostumbraron a identificar este periodo como la luna de miel entre Dios e Israel. Bueno, Juan, al usar esta palabra hábito, nos trae a memoria aquella luna de miel que un día Israel disfrutó con Dios, pero que ahora, por supuesto, estaría disponible para todos los hombres. Juan nos está diciendo que ahora el lugar que Dios había escogido para manifestar su presencia de manera única y personal no era una tienda, era el Verbo, la persona de Jesucristo, su Hijo. En aquel momento todo el que se acercó a Jesús se acercó a Dios mismo. El que habló con Jesús habló con Dios, y quien era saludado por Jesús era saludado por Dios también. Hoy sigue ocurriendo lo mismo. Si usted decide hoy venir a Jesús, usted está viniendo a Dios mismo. Esto es maravilloso. Recordemos que el corazón del tabernáculo, conocido como el lugar santísimo y que estaba separado por un gran velo, solo podía entrar en él el sumo sacerdote una vez al año. Era el día de la expiación. No obstante, cualquier persona se podía acercar a Dios a través de Jesucristo. No tenía que ser el sumo sacerdote ni esperar un día del año específico. De hecho, los evangelios nos relatan que gente iba a buscar a Jesús a su casa. Allí Él los atendía y los sanaba. ¿Usted puede imaginar? Ellos iban a tocarle la puerta a Dios. Eso es lo que nos dice el evangelio. El leproso, la viuda, la prostituta, el publicano, el más ruin pecador, el joven rico, los niños, los endemoniados, los ciegos, sordos, cojos, mudos, todos eran bienvenidos sin ningún impedimento. La luna de miel con Dios era una invitación abierta y completamente gratuita para aquella gente. Y hoy, por medio de Jesús, sigue siendo igual para nosotros. Segundo, quiero que veamos algo sobre la gloria del Hijo unigénito. Yo sé que esta historia suena demasiado buena para ser verdad, pero Juan se adelanta a nuestro argumento y nos dice lo siguiente: y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lo que Juan nos dice es esto: que él junto a otros testigos vieron aquella gloria, al punto de contemplarla. La palabra que usa implica ver con detenimiento algo espectacular, que causa asombro. De hecho, la palabra griega para contemplado es theaomai, de donde proviene la palabra inglesa teatro. Juan está asegurando que la vida de Jesús, el Verbo, fue asombrosa y que ellos la hicieron el objeto de su cuidadosa observación. Es decir, la vieron con sus ojos físicos y la reflexionaron con su mente. La vida de Jesús fue el objeto de un escrutinio cuidadoso. Algo similar dijo Juan en su primera carta pastoral. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto le anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Primera de Juan 1, del 1 al 2. Juan no está proclamando una historia fabulosa que otro le contó, ni un mito que se fue exagerando conforme pasaban los años y viajaba de boca en boca hasta que hizo de Jesús un superhéroe. Su testimonio no proviene de la imaginación. Su maestro no fue la intuición. No fue con el ojo de la mente que vio a Jesucristo. No fue un sueño, ni una visión espiritual o algo parecido. Al contrario, él vio con los ojos de la cara aquel espectáculo de la gloria del Hijo. Juan continúa diciéndonos que la gloria que Jesús manifestaba era propia y única. Le correspondía por ser el Hijo unigénito del Padre. Y aquí quiero que usted sea muy cuidadoso con el tratamiento que le da a la expresión Hijo unigénito. A la luz de nuestra cultura, el término unigénito no dice mucho y nos puede llevar a pensar erróneamente que lo que el autor trataba de decirnos es que Dios no tenía más hijos aparte de Jesús. Pero eso no puede ser el caso, porque Juan acaba de decir que a cuantos se le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.
Por lo tanto, Dios tiene muchos hijos. Entonces, ¿qué significa que a Jesús le corresponde la gloria del Hijo unigénito? La respuesta la tenemos en la propia palabra unigénito. Es de la palabra griega monógenes, que significa único en su clase. Cristo es el Hijo de Dios en un sentido único y exclusivo. Dios es el Padre de todos sus hijos, pero la relación que tiene con Cristo es única. Igualmente todos somos hijos de Dios, pero solo Cristo es Hijo en su esencia divina. De hecho, Juan hace un contraste interesante que lo podemos ver aquí en el versículo 12. Dice que los que creen en Él se les dio el derecho de ser hijos de Dios, pero cuando se refiere a Jesucristo lo hace en estos términos, hijos del Padre. Eso está en el versículo 14. Y así Juan nos resalta que la relación que existe entre el Padre y el Hijo es exclusiva. Además, cuando Juan se refiere en el versículo 12 a que todos los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos, usa la palabra teknon, que aunque significa hijo, en un sentido más amplio se refiere a niños. Niños que son amados por sus padres, pero cuando se refiere a Jesucristo como hijo, usa la palabra huíos, que significa hijo legítimo, alguien que comparte la misma naturaleza del Padre. Todos somos hijos de Dios porque Él nos adoptó. Somos sus niños amados, pero Cristo es el Hijo legítimo de Dios. Dios nos ama a todos, pero a Cristo lo ama más. Es más, Dios nos ama a pesar de lo que somos, pero a Cristo lo ama por lo que es. Por esta razón, cuando encontramos en la Biblia alguna referencia a los hijos de Dios, siempre lo leeremos en minúscula, pero cuando se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios, siempre estará en mayúscula. En términos doctrinales diríamos que todos hemos sido creados, pero Jesucristo ha sido engendrado. Todos los creyentes somos hijos adoptados, pero Cristo es el Hijo legítimo. Cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, estamos diciendo que Dios nos adoptó en su familia. Cuando Jesús dijo ser el Hijo de Dios, estaba afirmando que Él era igual a Dios. Ya hemos visto la fascinante verdad de que el Verbo habitó entre nosotros. Es decir, que Dios tomó un cuerpo humano y se presentó a este mundo y habitó entre nosotros. Además, hemos dicho que tiene una gloria única y exclusiva y que nadie se la podrá quitar. Ahora vamos a concentrarnos en lo tercero. Jesucristo estaba lleno de gracia y verdad. No existe duda de que hasta entonces toda la humanidad había disfrutado de la gracia divina. Pero cuando el Hijo de Dios vino, se vio la plenitud de ese favor divino. Dios se extendió como nunca de manera libre hacia la humanidad por medio de su Hijo. Vivió entre la gente, con la gente y como la gente. Bendijo a la gente y salvó a su gente. Eso es gracia. Dios siempre ha estado disponible para la humanidad, dispuesto a hacer la paz con los hombres, pero cuando envió a su Hijo a la tierra, su gracia se evidenció mucho mayor. Pero así como estaba lleno de gracia, también lo estaba lleno de verdad. Por cierto, una cosa es decir la verdad y otra cosa es ser la verdad. Cristo no solamente decía la verdad, además, Él es la verdad divina revelada a los hombres. Jesús no solamente es la verdad en un sentido de principios o pensamientos, sino que es la realidad. Jesucristo es la realidad de la existencia y el verdadero sentido de la vida. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Tal es este nivel de gracia que Juan lo expresa de la siguiente manera: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Juan no solo ha sido testigo de toda la gloria de Jesús, sino que junto a todos los demás ha sido beneficiado por ella. La expresión gracia sobre gracia significa que ellos han recibido una continua e incesante suministración de gracia, que en ningún instante han dejado de recibir el amor inmerecido de Dios, sino que no esperando que se agote la primera porción de gracia, les ha seguido lloviendo gracia sobre gracia de manera abundante sobre sus vidas. Dios no ha estimado dar su gracia por medio de Jesucristo, sino que la ha vertido de manera densa y copiosa sobre los hombres. Hoy es igual. A todos los que reciben a Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas, se les ha prometido una continua suministración de gracia divina, expresada en toda clase de favores espirituales que jamás se acabarán. Dios da gracia sobre gracia
para las diferentes circunstancias de la vida. Se necesita gracia para los días de juventud y gracia para los días de vejez. Cuando sobre los lienzos de la vida se nos pinta una dulce primavera, se requiere gracia. Y cuando parece que la lluvia no cesa sobre ellos, también se necesita gracia. Cuando la prosperidad nos alcanza, gracia. Y por los días de adversidad, gracia. En los días de nuestras fuerzas requerimos de gracia, pero cuando estamos cansados, desesperados y deprimidos, necesitamos gracia. Gracia sobre gracia nos recuerda que Dios no es estático, sino que obra enérgicamente para nuestro bien. La gracia de Dios es una gracia que no acaba y que nunca falla. No importa cuán grande o difícil sea la situación, ahí está la gracia inmerecida de Dios por medio de Jesucristo. Finalmente quiero decirles algo. Desde que la humanidad comenzó a preguntarse si Dios existe, ¿cómo es Dios?, han surgido millones de ideas, mitos, supersticiones, miedos. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra, todo esto terminó. La oscuridad se acabó. Jesucristo es la narrativa de la vida de Dios. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios. El historiador Josefo nos dice que la cortina que separaba el lugar santísimo del resto del tabernáculo era tan gruesa que ni 2 caballos de guerra tirando por cada extremo lograrían romperla. Pero Jesucristo, el Verbo de Dios, el Hijo unigénito, con su muerte en la cruz por nuestros pecados, rasgó ese velo de arriba hacia abajo. Ahora cualquier persona puede tener una relación con Dios por medio de Él. Jesús es la fuente de todo lo que hay en Dios. En Él está la plenitud de Dios, es inagotable. Todos pueden venir a Jesús sin ser decepcionados. El amante de la belleza puede venir a Él y verá la belleza en su máxima expresión. El buscador de la felicidad puede venir a Jesús y conseguir la verdadera bienaventuranza. El que anhela ser sabio encontrará en Jesús todos los tesoros de la sabiduría. El que quiere ser rico puede venir a Jesucristo y hallará las riquezas más grandes. Cristo es la plenitud de Dios. ¿Qué busca usted que Jesucristo no puede darle y aún más? Reconózcalo como aquel que es digno de su adoración y obediencia. Dele la gloria de vida por ser el Hijo de Dios. Arrepiéntase de sus pecados y confiéselo como el Señor y Salvador de su alma, y recibirá el regalo de la vida eterna y una inagotable y continua suministración de gracia divina.